Bendiga en esta hermosa hora. Le damos gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio que Dios nos da nuevamente, el poder llegar a sus hogares para que juntos podamos meditar un momento en la palabra del Señor. Y en esta hora lo vamos a hacer en el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 1 al 5. Vamos a estar meditando un momento en esta hermosa hora en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Soberano Dios, en esta hora, Padre, venimos en el nombre de tu Hijo amado, agradecidos contigo, mi Dios, por esta nueva oportunidad, Dios mío, que tú nos das de poder, Dios mío, meditar un momento en tu palabra. En esta hora, Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que seas tú, Padre, limpiando las mentes, los corazones, Señor amado, que tu palabra, Dios mío, haya cabida, Padre, en los corazones, que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, redarguyendo cada corazón, Padre. Limpia las mentes, los corazones, Señor, en esta hermosa hora, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Cuántos de ustedes que me escuchan o que me van a escuchar han experimentado la discriminación alguna vez en su vida? Yo creo que la mayoría lo hemos experimentado y eso es feo, pero no es una sorpresa porque proviene de la naturaleza pecaminosa y siempre quiere ir en contra de Dios, como dice en Romanos en el capítulo 8, versículos 7 a 9. Pero lo triste es que la acepción de personas se encuentra dentro de la iglesia y es pecado. Y es por esa razón que Santiago escribe estos versículos que nosotros leímos, porque era un problema en ese tiempo y sigue siendo un problema hoy en día. Cuando nosotros leemos los versículos atrás en el capítulo 1 de Santiago, nosotros podemos ver que Dios prueba la fe por diferentes métodos. Vemos que Él pone a prueba la fe en las dificultades o adversidades, pero nunca lo hace con tentaciones. Y en los versículos que nosotros leímos, pone a prueba nuestra fe por la palabra, por medio de nuestra actitud y acción de acepción de personas dentro de la comunidad de fe, mostrando que es una falta grave de respeto y amor tratar a las personas basándose en su riqueza o basándose en la apariencia, sino que se debe amar al prójimo, sin importar su condición social, como dice en Mateo, en el capítulo 23, versículo 37, Mateo 22, versículo 37 al 39. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oiga lo que dice Romanos en el capítulo 13, versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como nosotros podemos ver, el amor es el cumplimiento de la ley de Dios. Santiago, en el capítulo 2 y versículo 2 al 4, es una advertencia contra el favoritismo y la discriminación dentro de la comunidad cristiana, donde los creyentes dan preferencia a los ricos y menosprecian a los pobres. Cuando organizan reuniones religiosas, cuando hacen sus campañas, sus servicios especiales, sentando en lugares diferentes y dándoles un trato diferente a unos de otros. Hoy en día, lamentablemente, eso se ve mucho dentro de las iglesias. Usted que me escucha, que me va a escuchar, si es honesto, no me va a dejar mentir en esto que voy a decir. Hoy en día vemos que en la mayoría de las iglesias siempre hay dos púlpitos. Uno tienen abajo y el otro lo tienen arriba. Y cuando hacen campañas y servicios especiales, como ellos lo dicen, y invitan a otra congregación, a otros pastores, hay pastores que a unos les dan el púlpito de arriba y a otros les dan el púlpito de abajo. Eso se llama acepción de personas. Otro ejemplo: muchos pastores solo les dan privilegios a aquellos que están constantes en los diezmos, en las ofrendas, aunque estas personas no sean constantes en estar en la iglesia. Pero como ellos diezman y ofrendan, a ellos les dan privilegio. Mientras que aquellos que están constantes en la iglesia, pero ellos no diezman, ellos no ofrendan, ¿qué es lo que hacen? Los ignoran. Eso se llama acepción de personas. Y otros aún van más lejos. Prefieren a los que son del mismo lugar que ellos. Prefieren a los que piensan, a los que opinan igual que ellos. Prefieren a la familia, a los amigos, y cuando llegan de visita, a ellos les dan privilegio, aunque no estén congregándose allí con ellos, aunque no tengan un buen testimonio. Eso se llama acepción de personas. En otros lugares vemos grupitos, y eso no me va a dejar mentir porque yo lo he visto y lo he vivido. Hay grupitos donde todos se quieren sentar en la misma silla, en el mismo lugar, y cuando otra persona que es ajena a ese grupo se sienta, lo ven raro y va a tener problemas con esas personas. Y en esos lugares no somos bienvenidos. Lamentablemente,
Eso se ve mucho hoy en día en las congregaciones. Eso se llama acepción de personas. ¿Y cuál es el problema? Que el hombre sigue actuando en su naturaleza pecaminosa. Hombres y mujeres que no han nacido de nuevo. Porque oiga lo que dice el versículo 9 de Santiago 2. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Los creyentes estamos llamados a imitar a Cristo. Como dijo Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 11 y versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En la Biblia, hacer acepción de personas significa mostrar favoritismo o preferencia a alguien. La acepción de personas en la Biblia se refiere al trato injusto que le damos a las personas, basado en la parcialidad. La Biblia enseña que Dios es un Dios justo y que si nosotros decimos que somos hijos de Dios, vamos a actuar con justicia. Oiga lo que dice Salmos en el capítulo 11 y versículo 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Oiga lo que dice Hebreos en el capítulo 6 y versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios mira el corazón, a diferencia de los seres humanos que miran solo la apariencia. Dios examina el corazón y las intenciones de cada persona. Oiga lo que dice Jeremías en el capítulo 17 y versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Oiga lo que dice Romanos en el capítulo 8 y versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Cómo nosotros podemos evitar la parcialidad? Seguir el ejemplo de Cristo. Los creyentes debemos de esforzarnos día con día por tratar a las personas como Jesús lo haría. Con amor y sin prejuicios. Reflexionemos y examinémonos cada uno para no inclinarnos a ser parciales. Buscar la sabiduría que viene de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría que viene de Dios no tiene distinciones parciales, porque es pura y promueve un trato justo e íntegro para todos, sin acepción de personas. Oiga lo que dice Santiago en el capítulo 3 y versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos,
sin incertidumbre ni hipocresía. Como podemos ver, este versículo dice que la sabiduría de Dios, en primer lugar, es pura, sin malicia ni engaño. En segundo lugar, es pacífica, que busca la paz y la armonía. En tercer lugar, es amable y benigna, demuestra ternura y bondad hacia los demás. 4. Llena de misericordia, muestra compasión y un gran deseo de perdonar. 5. Llena de buenos frutos, se manifiesta a través de acciones buenas y provechosas. 6. Sin incertidumbre ni hipocresía, actúa con sinceridad y es genuina, no falsa ni fingida. Como dice en Romanos, en el capítulo 12 y versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Este versículo nos invita que el amor que nosotros mostramos sea genuino y sincero, y no que solamente sea una fachada. En los versículos 12 y 13 de Santiago capítulo 2, nosotros como podemos ver la importancia de no hacer acepción de personas y vivir una fe auténtica. Oiga lo que dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque la fe verdadera está centrada en nuestro Señor Jesucristo, y que se demuestra a través de las obras y misericordia que nosotros mostramos hacia los demás. La fe genuina no puede hacer acepción de personas, porque oiga lo que dice el versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. La fe genuina está libre de malos pensamientos, como dice el versículo 4. El prejuicio viene de un corazón materialista, como dicen en los versículos 3 al 6 de Santiago en el capítulo 2. Y este comportamiento se considera un pecado y una contradicción contra los principios cristianos, ya que el amor de Dios debe manifestarse en un trato justo e imparcial hacia todas las personas, sin importar su condición social o económica, porque Dios no hace acepción de personas. Oiga lo que dice Romanos en el capítulo 2 y versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Oiga lo que dice Gálatas, el capítulo 2 y versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Dios no discrimina ni favorece a nadie, basándose en sus estatutos sociales o riqueza o otros factores eternos.
Dios juzga a las personas por su corazón y sus acciones, no por sus circunstancias o apariencias. Él desea que todos, sin excepción, puedan acceder a la salvación y al amor de Cristo. Hacer acepción de personas es practicar la discriminación, favoreciendo a ciertas personas y no a otras. ¿Por qué hay favoritismos en las iglesias el día de hoy? La respuesta es porque somos carnales. Porque el favoritismo es la evidencia de alguien que no extiende misericordia. Es una persona, es alguien que muestra favoritismo en su ser, porque su carácter no ha sido transformado, sigue en su carácter. Es una persona que no ha llegado a la cruz y no ha sido transformada, no ha sido una nueva criatura. Porque ¿cómo puede ser que llegamos a Cristo arrepentidos, quebrantados, humillados, convertidos delante de Dios y no extendemos misericordia hacia los demás? Debemos extender misericordia, perdonar y tener paciencia con otros, así como Cristo nos ha perdonado a nosotros, así como Él nos ha amado a nosotros, así como Él ha extendido su misericordia hacia nosotros, nosotros debemos de ser misericordiosos. No importa cómo se vean las personas o cómo se vistan. Es importante que nosotros nos miremos a nosotros mismos, porque muchas veces somos listos para apuntar el pecado de los demás. Pero ¿qué pasa con la discriminación? ¿Qué pasa con la acepción de personas que nosotros hacemos? Examinémonos cada uno, porque si entendemos la deidad de Dios, como dice el versículo 1 de Santiago, de nuestro Señor Jesucristo, si entendemos la deidad de Dios, si entendemos la gracia de Dios y la misericordia que Él ha extendido sobre nosotros, no vamos a practicar el favoritismo. No vamos a hacer acepción de personas. Vamos a tratarlos a todos por igual. Porque no nos olvidemos que si un hermano le pertenece a Cristo y nosotros le pertenecemos a Cristo, somos hermanos. Y si una persona todavía no le pertenece a Cristo, si todavía no ha nacido de nuevo, tenemos que darnos cuenta que Cristo también murió por esa persona y que nosotros debemos de tratarla con amor, sin prejuicios. Dejar de practicar el favoritismo por el simple hecho de que este hermano es de mi mismo lugar, piensa como yo pienso, hace lo que yo hago y el otro no. No, es momento de que cada uno nos examinemos y que miremos lo que la palabra del Señor dice. Porque oiga lo que dice el versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará
con aquel que no hiciere misericordia. No vamos a practicar el favoritismo. Nunca olvidemos que un día todos daremos cuenta de todo lo que nosotros hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Oiga lo que dice Romanos en el capítulo 14 y versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Oiga lo que dice Segunda de Corintios en el capítulo 5 y versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este caminar es una responsabilidad individual ante Dios. La práctica al pecado es lo malo. Como hijos de Dios, vamos a pecar, vamos a fallarle a Dios, pero tenemos un abogado para venir a Él y decirle: Señor, perdóname, me equivoqué, te fallé. Lo malo está en la práctica, como dice Primera de Juan en el capítulo 3 y versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La Biblia es clara. Es momento de que nosotros nos examinemos cada uno cómo hemos venido viviendo. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, nosotros aprendemos día con día. Pero Santiago dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Es momento de practicar la palabra de Dios, de ponerla por obra. Si veníamos haciendo acepción de personas, si veníamos discriminando o favoreciendo a unas más que a otras, si hay vida, si hay aliento en nosotros, es momento de reconocer nuestros propios errores y venir a Dios y clamar misericordia, pedir perdón, porque no lo habíamos entendido, pero ahora ya lo escuchamos. Si lo seguimos practicando, como dice Juan, el que practica el pecado es del diablo. Empecemos nosotros a poner por obra la palabra del Señor y empezar a reconocer nuestros propios pecados y volvernos a Él antes de que sea demasiado tarde. Hoy respiramos, tenemos vida, tenemos la oportunidad de venir a Él y ponernos a cuenta con Dios. No echemos la palabra del Señor en sacos rotos, porque el día de mañana no vamos a tener excusa. Y como dicen los versículos que nosotros leímos, nunca olvidemos que un día vamos a estar delante de Dios y vamos a entregar cuentas de todo lo que nosotros hayamos hecho, sea bueno o sea malo. El día de mañana no vamos a tener excusa, porque si ya lo escuchamos, nosotros ya no podemos decir: yo no lo sabía, yo no lo escuché. Así que sea el Señor ayudándonos día con día para que nosotros empecemos a poner por obra la palabra del Señor y reconocer
cómo venimos viviendo. Hacer acepción de personas es pecado. Así que, como dice el versículo 13, que si nosotros, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Muchos quieren recibir misericordia ellos, pero no muestran misericordia con los demás. Así que la palabra del Señor es claro y el amor de Dios es grande y nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, no hacer acepción de personas, sea de donde sea, venga de donde venga, tenemos que tratarlos de igual manera, así como a nosotros nos gustaría que nos trataran y como nos gustaría que Dios nos tratara a nosotros. Así que sea el Señor ayudándonos y vamos a orar por su palabra. Soberano Dios, en esta hora, Padre, te damos gracias, mi Dios, por esta oportunidad. Gracias, mi Dios, por hablar a mi vida primeramente. Síguenos ayudando, Señor, para que cada día, Padre, aprendamos más y más de tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, guíanos, Padre, cada día. Bendice a cada uno de aquellos, Señor, que se va a tomar su tiempo para poder escuchar tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, mi Dios amado, redarguyendo los corazones. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y adelante en el Señor.